Bien, perfecto. Entonces, estábamos hablando o comenzamos nosotros este periodo, este espacio de escuela bíblica, comenzamos nosotros hablando acerca de lo que es Israel. Creo que se hace, bueno, lo mencioné en la primera clase, se hace oportuno para nosotros como estudiosos de la palabra de Dios y como personas que hemos entendido la importancia que tiene estudiar juiciosamente, metódicamente la palabra de Dios, poder diferenciar con toda claridad a la luz de la palabra quién es Israel y quién es la iglesia. Ese es el objetivo de este primer tema, poder diferenciar con claridad quién es Israel y quién es la iglesia, y eso nos va a dar la posibilidad de entender qué espacio es el que usted y yo estamos ocupando en este tiempo presente. Se hace necesaria la claridad porque desafortunadamente el no tener esa claridad es lo que ha llevado a muchos en confundir cosas, en hacer una mezcla de tradiciones judías, en hacer una mezcla con tradiciones eh, católicas inclusive, en hacer una mezcla de pactos, en hacer una mezcla de fiestas, en hacer, bueno, una cantidad de cosas que terminamos en un revuelto. Y la idea no es esa. La palabra de Dios dice claramente que nosotros no somos de la oscuridad, que nosotros somos de la luz y que tenemos lo que necesitamos para conocer con toda claridad quiénes somos, en quién estamos, a dónde nos dirigimos y qué va a pasar, qué es lo que va a suceder a futuro, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos permite conocer. Tenemos al Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, y Él tiene como tarea, no solamente se le dio la tarea de impartirnos vida, sino que al momento en que se nos imparte vida, tiene la tarea de comenzar un proceso de santificación en nosotros, de convencernos de pecado y de llevarnos en ese proceso de santificación, pero también tiene la tarea de guiarnos, de conducirnos a toda verdad, a la verdad. Y la verdad es Cristo. Y la verdad está expresada a través de la palabra de Dios. Y ella dice de ella misma que para nosotros es, por ejemplo, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y eso hace entonces que nosotros podamos confiar plenamente en lo que es, en lo que tiene, en lo que hace y en lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces es importantísimo poder diferenciar qué es Israel, y nosotros comenzamos diciendo, haciendo un pequeño resumen para quienes se conectan por primera vez, les invitamos a que vean la grabación de la clase anterior. Comenzamos por allá en Génesis capítulo 12, de hecho había una tareita por ahí también, espero que muy juiciosamente la hayan hecho como acostumbran ustedes a hacer las tareas, muy juiciosos, de leer desde el capítulo 12 del libro de Génesis, que es donde comienza, por decirlo de alguna manera, toda esta historia del pueblo de Israel, con el llamamiento que Dios le hace a Abraham en aquella época. Por ahí también había una tarea de averiguar qué significaba la palabra Abraham y qué significa la palabra Abraham, que fue como Dios le llamó posteriormente a este hombre, que llama a Dios, le plació llamarlo a él, para trasladarlo a él y a su familia a un lugar en particular, y a partir de él comenzar con esta tarea de generar un pueblo, de crear un pueblo. Noten ustedes, y ya vamos concluyendo cosas, noten ustedes que el pueblo de Israel no ha existido siempre. El pueblo de Israel nace a partir, a diferencia de muchos otros pueblos, no nacen de, bueno, nos encontramos aquí, veníamos nómadas, nos encontramos en este lugar que es como fértil para cultivar, como que tenemos la misma lengua, las mismas cosas, reunámonos todos y hagamos de esto un pueblo y llamémonos tal. O no vino alguien y fundó esta ciudad y entonces aquí se siguió llegando la gente en busca de oportunidad. No, noten ustedes que la nación de Israel nace a partir de Dios.
nace a partir de un llamado que Dios le hace a Abraham en este momento y dice, en su primera manifestación, la manifestación que Dios le hace a este hombre, le dice en el capítulo 12 de Génesis, verso 3, verso 2, perdón, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Note que el llamado que Dios le hace a Abraham, y muchas veces nosotros hemos escuchado en muchos mensajes, en muchas prédicas, y nosotros mismos de pronto nos hemos como centrado solamente en eso, en que Dios lo bendijo y que la bendición de Abraham es mi bendición y que en él serán benditas todas las naciones, y siempre lo enfocamos en la bendición. Pero note que antes de decirle que lo va a bendecir, lo que le dice realmente es, y haré de ti una nación grande. Es decir, el propósito de Dios con Abraham no era solamente bendecirlo, eso vino añadido, era convertirlo en una nación. Y es importante lo que dice allí porque menciona la palabra nación. Es decir, que a partir de él serían muchos. Por eso, si ustedes leyeron juiciosamente, notarán que él le hace una observación a Dios frente a que, Señor, usted dijo que de mí iba a salir una nación, pero no tengo hijos. Entonces, ¿de quién va a salir? ¿Del criado que nació en mi casa, que es el que me va a heredar de acuerdo a la costumbre que había en aquella época? No, Dios le prometió un hijo. Y lo vimos la clase anterior, realmente le cumplió Dios a Abraham, ya a Abraham, y le da un hijo llamado Isaac. Y posteriormente de Isaac nacen dos hijos, Esaú, que fue el primogénito, y Jacob. Pero recordamos nosotros que fue a partir de una conversación allí al calor de un almuerzo, mucha hambre en uno de ellos y no valoró su primogenitura y a cambio de un plato de comida usted puede ser el primogénito y terminó siendo Jacob, que había nacido de segundos, a pesar de que eran gemelos, siendo el primogénito. Y entonces por eso encontramos a lo largo, sobre todo, bueno, de toda la palabra de Dios, encontramos la tríada, ¿no? Completo. Abraham, Isaac y Jacob. Y mencionan a los antiguos y mencionan a los padres y mencionan a los antepasados y hacen referencia a Abraham, Isaac y Jacob. Y recordamos nosotros que Jacob tuvo 12 hijos entre sus esposas y entre sus concubinas, 12 hijos que terminaron conformando las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel llegaron a la tierra de Egipto en la época en que José era el segundo al mando después de Faraón. Y recuerden que hubo 7 años de hambre sobre la tierra después de 7 años de mucha abundancia, donde Dios le dio la oportunidad a este hombre, a José. Recuerden que cuando José se revela a sus hermanos, él dice, no fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios el que me envió, y él lo entendió para preservación de nosotros. ¿De quiénes? De estas 12 tribus que estaban representadas en José, sus hermanos, y que posteriormente se añadieron los hijos que José tuvo allí en Egipto. Y terminamos en nuestra clase anterior con eso, con las 12 tribus de Israel. Ese tiempo de las 12 tribus de Israel, ese que se conoce como precisamente el periodo de las tribus, estuvo alrededor del año 1200 antes de Cristo al 1020 antes de Cristo. Recordarán ustedes que la manera como se contaba el tiempo cronológicamente hablando antes de Cristo, por eso no lo vemos en forma ascendente como lo hacemos nosotros ahora después de Cristo. A partir de Cristo, entonces fue el año primero, el año 2, el año 100, el año 1000, el año 1900, el año 2000, va ascendiendo. En aquella época no, antes de Cristo no sucedía eso, tomaban un número muy grande e iban restando los años, se terminaba esa cifra y volvían y tomaban otra, y por eso tenemos esos registros como este que les acabo de mencionar, que ese periodo de las tribus, dicen los historiadores, está desde el año 1200 antes de Cristo
hasta el 1020. Estamos hablando de aproximadamente 180 años antes de Cristo. ¿Qué caracteriza ese periodo? Que es de lo que ya estamos en la clase de hoy. Ya vamos a comenzar a hablar entonces de cómo va madurando la nación de Israel hasta nuestros días. El propósito fundamental de la clase del día de hoy es podernos encontrar en el año 2023 después de Cristo y revisar dónde está Israel en este momento. Entonces, dice que durante este periodo, o se caracteriza este tiempo, las 12 tribus de Israel habitaron en la tierra, bueno, comenzó con la tierra de Egipto. Recordarán ustedes que también quedó esa tareita de revisar en Éxodo capítulo 3 en adelante, a cómo Dios llama a Moisés para cumplir con la tarea de sacar a Israel de Egipto, que había crecido tanto que quien estaba en el poder en Egipto, dice la palabra, había olvidado quién había sido José para ellos y mal aconsejados le dijeron, estos son muchos, de pronto se nos levantan, nos dominan, nos terminan gobernando y nosotros pasaremos a ser los esclavos de ellos. Entonces esclavicémoslos, démosles trabajo, en fin, terminaron ellos como esclavos en Egipto, recordarán ustedes. La salida de Egipto fue a través de Moisés. Recuerden ustedes las plagas, la salida, el mar, pasaron en seco, 40 años en el desierto y terminado ese tiempo donde Dios, dice la palabra, se había enojado con aquellos que salieron porque finalmente no terminaron creyéndole a Dios que los iba a poner en un lugar espacioso, en una tierra de bendición. Les había anunciado una tierra que fluiría leche y miel para ellos. Entonces tomó Dios la decisión de que ninguno de los que salieron de Egipto, excepto Josué y Caleb, iban a ingresar a la tierra prometida. De tal suerte que tuvieron que en esos 40 años morir todos los que habían salido y nacer, los que nacieron en el desierto, fueron los que terminaron entrando a la tierra prometida. Ya si nosotros nos vamos aquí a lo registrado en la palabra de Dios, nos encontraremos nosotros todo ese paso por el desierto, lo encuentran ustedes registrados en estos primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Hasta de Éxodo hasta Deuteronomio. Bueno, 4 sacando Génesis. Y entramos entonces al libro de Josué, que es a quien Dios pone como sucesor de Moisés en la tarea de conducir al pueblo. Dicen los estudiosos que eran aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas. No era una tarea fácil. Conducir al pueblo hacia la tierra prometida. La sorpresa fue que al llegar a aquel lugar, ellos pensaron que eso estaba libre, desocupado, tranquilo, era solamente llegar, y como estaban acostumbrados en el desierto que a donde paraban, entonces extendían sus tiendas y allí iban a poder hacer su vida, pero resulta que no fue así. Sabemos nosotros que se encontraron con gigantes, una tierra ocupada, habían otros pueblos, hubo necesidad de luchar para poder desalojar esa tierra y tomar posesión de ella. Finalmente, Josué termina repartiendo la tierra a las 11 tribus de Israel, porque a la tribu de Leví, recordemos nosotros eso, no se le asignó tierra porque ellos tenían como asignación todo el trabajo del templo, todo lo que tenía que ver con los sacrificios, y fue a partir de la tribu de Leví que salió la orden sacerdotal. Quienes oficiaban en el templo, quienes tenían la custodia del templo, las tareas del templo y todo lo que tenía que ver con el sacrificio, estaba a cargo de Leví, y por eso ellos no tenían posesión de tierra. Por eso a quienes se les entregó tierra se les dio la orden que todo el diezmo de lo que recogieran de la producción de esa tierra que se les había dado, deberían trasladarlo a aquella tribu que no tenía tierra,
y como no tenía tierra, no tenía comida, entonces lo que hacían los que tenían tierra y podían cultivar era diezmar de aquello para llevarlo a quienes no tenían esa tierra y estaban dedicados al oficio del templo. Es así como se surte ese primer periodo del pueblo de Israel. Ya a partir del momento en que salen de Egipto, bueno, llegando a Egipto ya van todos los 12, pero allí se reproducen, crecen en número, hay una mejor organización, son esclavizados, salen de allí, llegan a la tierra prometida y ya llegan como Israel. Entonces, características de ese periodo de las tribus: no había un gobierno centralizado, existían hombres que Dios había delegado para el gobierno del pueblo. Recuerden que cuando estaba Moisés, Dios usa a Jetro, el suegro de Moisés, para decirle: hombre, delegue por personas sabias, entendidas, que hayan compartido con usted, que conozcan y puedan entonces traer gobierno a cierto número de personas. Después pasa con Josué y entran entonces en ese espacio donde son los jueces. Ustedes encontrarán ahí en el transcurso de la palabra de Dios que después de Josué encontramos precisamente el libro de Jueces. Espero que esté siguiéndome en este recorrido que estamos haciendo. Encuentra el libro de Jueces, que es un periodo en el cual Dios gobierna al pueblo. Noten que quien gobierna es Dios, y esto es importantísimo también que lo tengamos en cuenta. Dios es quien gobierna al pueblo y utiliza a hombres y utilizó a mujeres también para gobernar al pueblo. Entonces, ¿qué fue el periodo de los jueces? Conocemos nosotros la historia y es importante entonces que bajo esta perspectiva que nosotros estamos haciendo, si usted no ha leído estos libros, pues comience a leerlos y podrá enterarse entonces, porque ya estamos como ubicados cronológicamente dentro de lo que es el pueblo de Israel, que este fue un periodo en el cual Dios decidió, a través de diversos personajes, entre ellos Sansón, por ejemplo, el último de ellos, Samuel, el que un día la mamá, que no podía tener hijos, le hace una promesa a Dios, por decirlo de alguna manera: Señor, si me das un hijo, yo te lo dejaré en el templo. Y eso sucedió en la época en que el sacerdote era Elí, ¿se acuerdan? Y Samuel termina siendo el último juez, porque en el periodo donde estaba Samuel como juez, el pueblo empieza a pedir que ellos quieren, como los demás pueblos, tener un rey. Y bueno, se concuerda que allí ya hubo un primer, bueno, después de todos estos errores que vemos nosotros en el transcurso de todos estos años, el haber rechazado el gobierno que Dios tenía, porque era un gobierno teocrático, lo que se conoce teológicamente como un gobierno teocrático, es decir, Dios quien gobierna, y piden un rey. Quieren ser como las demás naciones que ellos conocían. Y viene el periodo entonces de los reyes. Eso sucede entre el año 1020 antes de Cristo y el 931 antes de Cristo. Recuerden que estamos todavía antes de Cristo. Y entonces el primer rey al cual Samuel se le da la orden de nombrar, de ungir, es a Saúl, recuerden ustedes. Y todas esas historias, por decirlo así, recuerden que dentro de la división que tiene la palabra, la Biblia, como texto, están estos libros históricos. Entonces, después de Jueces estarán el primer y segundo libro el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, en los libros de los reyes, las crónicas. Ya vamos hasta allá, quedémonos ahí en Samuel, donde él da inicio a este periodo con Saúl como rey. Pero recuerden ustedes que posteriormente Saúl es desechado. Dice Dios desechó a Saúl por desobedecer a Dios. Le pesó haberlo puesto como rey, dice.
y llama o provee otro rey para Israel, que fue el rey David. Noten que ahí hubo un cambio. Saúl era de una familia y David era de otra familia. Y es a partir de David, o es a David, a quien Dios le da una promesa, donde con quien Dios hace un pacto. Y es lo que conocemos como el pacto davídico, y hace referencia a aquel compromiso que tiene Dios con David, de que a partir de él siempre habrá un descendiente suyo en el trono, sentado en el trono de Israel. En ese periodo del 1020 al 931, bajo los reinados de David, de Saúl, perdón, posteriormente David, después de David viene Salomón, y bueno, y así sucesivamente. Encontrará usted eso en los libros que aparecen allí como primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, aparece primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, los nombres completos son Crónicas de los reyes de Israel. Encontramos algo particular. Voy a permitirme leer aquí un resumen pequeñito que tengo acá. Y dice, bueno, bajo los reinados de Saúl, David y Salomón, Israel se unificó como un reino unido. Jerusalén se convirtió en la capital y se construyó el templo de Salomón. Ojo que estos son datos importantísimos que debemos tener en cuenta. Israel deja de ser unas tribus nómadas andando por ahí por el desierto, mirando a ver a dónde conquistaban para sentarse mientras estuve en la tierra prometida. Ya cuando se estructuran, terminan teniendo una estructura de gobierno como las demás naciones tenían rey, toman a la ciudad de Jerusalén como capital, y eso nos debe llevar a entender todo el conflicto que estaba pasando hasta el día de hoy, que ese es el otro objetivo de estas primeras clases. Y entonces, dentro de ese espacio en el que David, como un rey guerrero, como lo conocimos nosotros, termina conquistando, le da como estructura de nación, de reino a Israel. Posterior a él viene Salomón. David había tenido en su corazón la intención de construir un templo. Acuérdense que el templo que se tenía anteriormente era el tabernáculo. El tabernáculo siempre ha sido ese espacio de suma importancia para Israel por la razón que es el lugar de encuentro entre el pueblo y Dios. Y fue Dios quien le dio la orden a Moisés y todos los planos correspondientes para construir ese tabernáculo. Recordarán ustedes, atrio, lugar santo, lugar santísimo, todo lo que había allí, lo que allí se hacía, parte pues entonces del mismo Israel como nación. Dios le dice a David, usted no, usted es un hombre de guerra, en sus manos hay mucha sangre, va a haber un tiempo de paz, de tranquilidad, y será su hijo quien, asumiendo como rey, va a construir el templo. Sucedió con Salomón, nosotros conocemos eso. Jerusalén se convirtió en la capital, se construyó el templo, Salomón fue quien construyó ese templo, pero sucede algo a la muerte de Salomón. Sin embargo, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió. Se dividió en una parte al norte y en otra parte al sur. Al norte se seguía conociendo como Israel, pero al sur se conoció como Judá. Por eso ustedes encontrarán, y espero que cuando vayan a hacer la lectura logren identificar, encontrarán, por ejemplo, que cuando leen los libros de los reyes o de las crónicas de los reyes de Israel, encontrarán que menciona en muchos de ellos el rey fulanito de tal en Israel, mientras que en Judá tal, o al contrario, el rey de Judá, mientras que en Israel reinaba tal, ¿sí? Fue por esa razón. Muerto Salomón, el reino se divide o ya estaba dividido porque hubo un grupo de personas que decidieron apartarse de lo que era Israel por cuenta de la alta carga tributaria que hizo Salomón, todo con miras de construir el templo como se construyó.
Entonces hubo algunas familias, algunas tribus que decidieron apartarse de allí e irse a vivir a otra parte, hacer como algo totalmente aparte de Salomón. Muerto Salomón, entonces regresa a querer volver a unificarse, pero quien estaba al mando no quiso bajar los impuestos, no quiso asumir, sino que simplemente siguieron allí. Entonces, al tiempo de Salomón, el reino está dividido en los del norte, que es Israel, y en los del sur, que son Judá. Después viene otra etapa, otro espacio allí, que es del año 722. En el año 722 hay un exilio. Entonces, tanto la parte que está en el norte como la que está en el sur sufren un exilio. ¿Qué es esto de exilio? Alguien llega, invade y ellos son sacados de su tierra. Ojo que aquí comienza una historia que vino a terminar apenas el siglo pasado. Salen, son exiliados. Voy a leerles. Las tribus del norte fueron conquistadas por los asirios y las del sur por los babilonios. Esto llevó al exilio de la gran parte de la población y es conocido como el exilio babilónico. Recordarán ustedes, por ejemplo, que en ese tiempo de exilio, Jerusalén fue quemada, fue dominada, fueron llevados cautivos a Babilonia. Entre ellos encontramos a un personaje tremendo que fue Daniel, recuerden, Daniel, que está escrito el libro de Daniel, el profeta Daniel. Es el tiempo también de Jeremías, mientras que Daniel estaba en Babilonia exiliado, Jeremías había quedado en Israel destruida. Y esa es otra etapa donde ellos salen de su tierra y no hay lugar, no hay espacio para volver nuevamente a la tierra, sino hasta, vamos a mirar hasta cuándo. Después viene un periodo, recuerden que lo vimos las clases del primer semestre, cuando vimos la estatua de Nabucodonosor, que está descrita en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde la estatua de diferentes materiales evidencian los imperios que iban a estar dominando a Israel. Los babilonios, después vienen los persas, los medos persas, los griegos, posteriormente los romanos, que son los que se representan con las piernas, y bueno, los 10 dedos que mencionan allí de los pies, que son en una mezcla entre hierro y barro, pues que es algo que está para el futuro. Pero menciona cómo el pueblo de Israel siempre iba a estar influenciado, iba a estar gobernado por el imperio del momento. Entonces, después de ese exilio, uno en el 722, el del norte antes de Cristo, y posteriormente el del sur en el 586 antes de Cristo. Viene un periodo de los persas. Nosotros podemos identificar claramente esos espacios, esos periodos de los babilonios, en cabeza de Nabucodonosor primeramente, después de los medos y los persas, los encontramos muy bien diferenciados en el libro de Daniel. Daniel estuvo bajo esos periodos de tiempo y eso sucede entre el año 538 al 332, casi 200 años. Después del exilio babilónico, los persas permitieron que los judíos regresaran a la tierra prometida. Eso lo encontramos en el libro de Nehemías, recuerden ustedes, cuando Nehemías, inquietado por Dios, pide permiso al rey, pide cartas para poderse trasladar, irse, y es reconstruida la muralla, las puertas, y vuelve a tener vida Jerusalén. Fue reconstruida Jerusalén. Después del exilio babilónico, los persas permitieron que los judíos regresaran a la tierra prometida y reconstruyeran el templo de Jerusalén. Viene otro periodo que es el periodo helenístico o el periodo de los griegos. Noten que el imperio que gobernó durante muchos años fue el babilónico, después vienen los medos y los persas, posteriormente entonces los griegos invaden y ahora son los griegos los que toman el control de toda esta región.
Eso sucede entre el año 332 antes de Cristo al 63 antes de Cristo. Bastantes años estuvieron los griegos allí dominando esta tierra. Durante este periodo, Israel estuvo bajo el dominio de Alejandro el Magno, recuerden ustedes, y sus sucesores. Esto llevó a tensiones culturales y religiosas. Una mezcla tremenda de cosas, y por eso es importante la historia, porque logramos comprender algunas cosas que aún suceden hoy, de dónde provienen. Esa mezcla de la tradición judía, esa mezcla de la ley, esa mezcla de todo lo que era el judaísmo de aquel tiempo con las culturas paganas, los griegos, el conocimiento, todos los dioses que ellos tenían, todas sus tradiciones, su mitología, todo eso empezó a impregnar al pueblo. Posterior a ese tiempo de dominio griego, viene el dominio del Imperio Romano, que estuvo a partir del año 63 antes de Cristo, ¿sí? Y duró casi 2 siglos después de Cristo. Pero de ese periodo rescatamos o tenemos en cuenta varias cosas. Una de ellas, durante ese periodo de gobierno romano, fue donde nació Jesucristo. Recuerden que era Israel o ese terreno, porque no había Israel, no había nación. Ellos vivían allí, pero no eran independientes. Se les respetó algunas cosas de su cultura, de su religión. Podían reunirse. Algunos gobernadores romanos condescendientes con el pueblo judío les construyeron sinagogas, espacios para que ellos pudieran leer la Torá en aquel tiempo. Pero no eran nación. Dejaron de ser nación desde que ellos fueron invadidos. Y en el tiempo en el que Jesús estuvo acá, hubo un suceso en el que él, pasando por el templo, dijo: de esto no quedará piedra sobre piedra. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Noten que veníamos del antes de Cristo cronológicamente, ahora año 0, nace Jesús, y a partir de ese momento la historia del hombre cambia completamente, y ahora entonces se empiezan a sumar los años de manera en que aumentan cada año, no disminuyen como pasaba antes, ahora aumentan. Y en el año 70 sucede lo que Jesús predijo 40 años atrás. ¿Qué fue lo que él dijo? De esto no va a quedar piedra sobre piedra. Viene un general romano y invade nuevamente todo eso. No respetó la tradición judía, no respetó que habían sinagogas, no respetó el templo, que era lo máximo que los judíos podían tener allí, y destruyó absolutamente todo. A ese tiempo, a ese espacio de tiempo, se le conoce como la diáspora. Fueron esparcidos. El libro de los Hechos lo menciona. Si ustedes recuerdan, Hechos menciona aquellos tiempos de persecución en donde todos los judíos fueron, algunos quedaron, pero la mayoría de ellos fueron esparcidos por el mundo, pero dice la palabra en el libro de los Hechos que a donde ellos iban, predicaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora comprendemos algunas cosas, noten ustedes. A partir de ese año 70, entonces, ¿qué es lo que se conoce como la diáspora? Los judíos fueron dispersados por todo el mundo, y es lo que se conoce como la diáspora judía. A pesar de estar dispersos, y esto es algo extraordinario en el pueblo de Israel, que vamos a darnos cuenta que una de las, bueno, obviamente todo habla de que Dios existe, está vivo, tiene el control de las cosas, pero para quienes son escépticos en el asunto, la permanencia de Israel desde Abraham hasta nuestros días es una muestra de que Dios está en medio del asunto. Entonces dice, a pesar de estar disperso, la identidad judía nunca se perdió, ni su cultura, ni su idioma, ni sus tradiciones, siempre mantuvieron aquello a lo largo de todo este tiempo.
Noten que estamos hablando del año 70 después de Cristo, siglo primero, año 70 después de Cristo, siglo primero. En esa época los judíos fueron dispersados. Jerusalén dejó de ser la capital, el templo fue destruido. De lo que quedó de ese templo es lo que hoy nosotros conocemos, o lo único que se conserva aún de ese templo del año 70 después de Cristo, es lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos o el Muro de las Lamentaciones, que quienes viajan a Israel o viajan a Jerusalén a revisar por lo turístico del asunto y todo esto, entonces tienen un espacio para ir al Muro de los Lamentos o al Muro de las Lamentaciones, una pared donde nosotros vemos por ahí en la televisión a los judíos orando allí frente a ese muro, porque es el único vestigio que queda del gran templo que hizo Salomón. Es lo único que queda, esa pared llamado el Muro de los Lamentos es lo que queda de esa destrucción que hubo en el primer siglo. Y estamos diciendo que estamos en el siglo 21, ¿sí? Es decir, han pasado 20 siglos, 2000 años han pasado, y lo único que queda de ese templo es esa pared que está allá. Fue hasta el año 1948. Noten esto, el año 70, definitivamente todos salieron dispersados por todo el mundo, ya no tenían nación, ya no había pueblo, ya no había templo, ya no había absolutamente nada, nada que identificara a esa tierra como la tierra de Israel. Por eso esa tierra se convirtió en la tierra de todos. Llegaron los musulmanes, llegaron los católicos, también tomaron allí posesión, por eso encontramos allí entonces que la catedral de la Concepción de Jesús o los católicos visitan también entonces la tumba. Bueno, en fin, están los musulmanes. Tanto es que donde está el Muro de los Lamentos, debajo de eso pues están las ruinas del templo de Salomón, y sobre esas ruinas, en lo que quedó de esas ruinas, se construyó una mezquita, que es lo que nosotros vemos en las postales de Jerusalén, una cúpula dorada. Eso es una mezquita, lugar de adoración de los musulmanes, la mezquita de Omar, que está allí sobre las ruinas del templo de Salomón. Israel sin tierra completamente. Pasaron 20 siglos, 20 siglos. La palabra lo había profetizado. Pasaron 20 siglos. La palabra lo profetizó tanto tiempo atrás, cuando en un abrir y cerrar de ojos, Israel vuelve a tener tierra, vuelve a ser nación. ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió el 14 de marzo del año 1948. Recuerden ustedes que la Segunda Guerra Mundial termina en el año de 1945. De allí tenemos nosotros ese penoso episodio del Holocausto judío, donde los alemanes, en cabeza de Hitler, matan, asesinan a más de 6 millones de judíos. Después fueron apareciendo, pues, las fosas comunes, todo lo que hacían, las cámaras de gases, los sitios de concentración, la manera como hacían experimentos con ellos para mejorar la raza, porque el ideal era mejorar la raza, que fuera la raza aria la que gobernara el mundo, porque era la raza ideal. Ya nos vamos a dar cuenta posteriormente que eso no ha cambiado para este tiempo. Hay locos que siguen pensando igual. Y fue a partir termina la Segunda Guerra en el año de 1945, quienes ganaron la guerra, que fue Estados Unidos y sus aliados, se repartieron todo ese territorio que era territorio de nadie. Ese sector de lo que nosotros conocemos como Israel, Jerusalén, todo ese sector, lo tomó en custodia Inglaterra, que era parte de los aliados con Estados Unidos, quienes ganaron la guerra. Pero fue en el año 48, es decir, 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial,
que en la recién creada Organización de las Naciones Unidas, recuerden ustedes que ese es un organismo multinacional, donde están asociadas a la gran mayoría de las naciones que conforman el mundo, se generó o apareció precisamente posterior a la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de que eso no volviera a suceder. Todo lo que sucedió con Israel, todo lo que sucedió con el pueblo judío, lo que abarcó la Segunda Guerra Mundial, cuando el hombre, cuando las personas, las naciones abrieron sus ojos, estaban invadidos por Hitler y sus soldados, una locura. Entonces, se crea la Organización de las Naciones Unidas y en una sesión de todas esas naciones se coloca sobre la mesa el tema: Israel necesita un territorio para que ellos vuelvan a ser nación. Fue como un acto de resarcir todo el daño que se les había hecho con el holocausto judío, y las naciones votaron. Nosotros como Colombia hacemos parte de las Naciones Unidas. Lamentablemente se votó en contra de eso en aquel momento, pero finalmente ganaron los que votaron que sí. Y Inglaterra entrega, ellos tenían como en administración eso, entrega entonces a Israel, y a partir de ese 14 de marzo de 1948 comienzan los judíos a regresar a la tierra de Israel y son ahora, hasta el día de hoy, una nación y una de las naciones más poderosas que tiene la tierra. Una nación. Noten ustedes entonces, a ver qué tenía yo por acá. Desde el año 48 en adelante, Israel ha existido como un estado moderno. Desde su fundación en 1948 fue refundada Israel. Y bueno, a los poquitos días ya tenían la primera guerra puesta encima. Porque quienes habían ocupado esos lugares, que fueron los musulmanes, después, con aquella invasión otomana en aquel tiempo, obviamente no estaban contentos con que Israel volviera ahí. Y desde ese tiempo, bueno, sabemos nosotros que desde tiempo atrás es desde el tiempo de los filisteos, y si vamos más atrás es desde el tiempo de Ismael con Isaac, los hijos de Abraham. Pero es desde el 48 cuando Israel vuelve y le es reconocido ese territorio como nación, y es reconocida Jerusalén, solo que es una parte de Jerusalén que ellos tienen, porque los musulmanes tienen otra parte de Jerusalén. Por eso, si ustedes van al mapa, encontrarán que la capital de Israel es Tel Aviv, pero el centro religioso, cultural, sigue siendo Jerusalén, y ellos dominan gran parte de Jerusalén. Y a los pocos días viene una primera intervención militar de quienes no estaban de acuerdo con que Israel estuviera allí. Y de ahí en adelante, en medio de unos o de otros, Israel hasta el día de hoy se ha sostenido como nación. Precisamente al día siguiente que nosotros tuvimos nuestra primera clase, en esa madrugada de ese sábado, este grupo de Hamas hace una incursión a Israel. Ya llevamos mal contados 15 días de guerra, y bueno, ustedes han podido escuchar las noticias, y ahí tenemos esa situación nuevamente con Israel. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Primero, porque Dios escogió a ese pueblo para que de ese pueblo naciera el Salvador del mundo. Recuerden que Jesús, cuando nació aquí en la tierra, nació judío. Era de la tribu de Judá. Por eso él es conocido como el león de la tribu de Judá. Recuerden que, por ejemplo, Pablo hace mención también de su ascendencia judía y dice: yo soy de la tribu de Benjamín. Recuerden ustedes cuando menciona aquellas cosas que eran valiosas para él,
Entonces, que si había algo, yo soy judío y vengo de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, etcétera, 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 etcétera. El punto es que Dios escoge, y había podido hacerlo con cualquier otro pueblo, pero Dios escogió a un hombre para de ese hombre hacer una nación, y aquí lo vemos reflejado. Y fue en esa nación donde nace, cuando vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo. Las promesas que fueron dadas a Abraham. Recuerden que Jesús tiene una discusión con los judíos de aquella época donde si ustedes son hijos de Abraham y él dice yo soy antes de Abraham y cómo así que usted lo conocemos, es el hijo del carpintero, apenas tiene 30 años y va a decir que es antes de Abraham. Nosotros no somos esclavos de nadie. Bueno, una discusión que tienen ellos allí haciendo mención a esa ascendencia de Abraham. Todas esas promesas que se le dieron a Abraham se transmitieron generacionalmente al pueblo de Israel. Pero dice la palabra que dentro de ese paquete de promesas, donde no estaba solamente, y nosotros hemos tenido esa mala interpretación o esa sesgada interpretación que hace referencia solamente a la bendición económica, y mire los judíos cómo son de prósperos, y esa nación tan pequeña es tan poderosa, y militarmente es una de las naciones más sofisticadas y vende tecnología, y lograron cultivar en el desierto donde nadie había cultivado, y bueno, una cantidad de cosas. Solamente lo centran en esa parte material de la bendición, pero la verdadera bendición que vendría a la humanidad entera era que en el seno de esa nación iba a nacer el Salvador del mundo, como conocemos nosotros que sucedió. Esa promesa también le fue dada a Israel. Lo encontramos nosotros en Isaías. No sé si quiere buscarlo, búsquelo por favor. Isaías capítulo, ya le digo, por ejemplo, donde dice, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Búsquenlo allí, por favor. Isaías capítulo 9. Prometo no pasarme del tiempo hoy. Isaías capítulo 9, verso 1. No, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraron delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estas fueron palabras del profeta Isaías al pueblo de Israel en su momento, donde les estaba recordando una promesa que Dios les había dado a ellos, y era que en ellos iba a nacer el Mesías.
Ustedes recordarán entonces que el Mesías nace descendiente de David. Algunos le reconocieron, Juan el Bautista, por ejemplo, el papá de Juan el Bautista, Zacarías. Reconocen que él es el Mesías, pero finalmente la palabra termina diciendo: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y a partir de ese momento, según la cronología que hay, después de pronto con algo más de tiempo podremos revisar puntualmente esa cronología, pero al momento en que Jesús, el tiempo estaba marcado para que los judíos recibieran al Mesías, y al momento en que él entra a Jerusalén montado sobre aquel burrito, ¿se acuerdan? Está marcado un tiempo que está en el libro de Daniel, y dice allí: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En ese momento se corta un tiempo, que es lo que en el libro de Daniel se conoce como las 70 semanas de Daniel. Se corta un tiempo, es decir, lo que Dios había tratado con Israel, y ojo que aquí es donde viene la diferencia, lo que Dios había tratado con Israel, y mire desde dónde venimos, desde Abraham, lo que Dios había tratado con Israel se paraliza, se corta, se detiene el día que Jesús entra en Jerusalén, entendiendo que a los suyos había venido, pero que los suyos no le recibieron. Allí hay un stand-by en lo que Dios había dicho acerca de Israel y de cómo va a seguir tratando con Israel. No estamos diciendo que lo desechó. Hay unos que mencionan, y hay algunas predicaciones por ahí que andan diciendo aquello. No lo desechó, no ha terminado con Israel. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en la carta que escribe a los romanos, por ejemplo, en los capítulos, no lo vamos a leer, pero en los capítulos 7, 8 y 9, inclusive el capítulo 9 habla acerca nuevamente de la elección que Dios ha hecho de Israel. No ha terminado con Israel, está en un stand-by, y en ese stand-by de lo que está pasando, según la cronología que traemos, pasaron 69 semanas, entendemos nosotros, eso lo vamos a ver más adelante, digo yo, en otra oportunidad, hace referencia a semanas de años, desde que se da la orden de la reconstrucción del templo con Nehemías, y la llegada de Jesús a Jerusalén. Hay un tiempo que cubre 69 semanas de años, de las 70 que están dispuestas allí en el libro de Daniel. Hay una semana más, que son 7 años. Y esos 7 años están reservados para lo que la Biblia menciona como la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. Esa sería la última semana de las, van 69 para completar las 70 de la profecía de Daniel. Ese tiempo se suspendió cuando Jesús va ingresando a Jerusalén montado en su burrito. De ese momento al momento en que comience la tribulación, que será posterior al arrebatamiento de la iglesia, es el periodo donde usted y yo entramos en escena. Es el periodo de la iglesia. La iglesia comienza entonces, lo podemos nosotros referenciar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo. Y por esto es importante que nosotros conozcamos la diferencia que hay entre la nación de Israel escogida por Dios y entre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque nosotros pertenecemos a la iglesia, no a Israel. Espiritualmente hemos sido injertados en aquel olivo, hemos sido injertados en esa misma generación de hijos de Dios por la fe,
Por eso Pablo menciona, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay circuncisión o incircuncisión, somos uno en el Señor. Pero en este tiempo, mientras que nosotros estemos en este tiempo, debemos diferenciar que somos la iglesia y no Israel. Israel continúa en su diario, en su cotidianidad. No tienen templo, no hay sacrificios, no hay holocaustos, no hay ceremonias, festejan algunas fiestas, algunas festividades. De hecho, una de las primeras guerras que ellos sostuvieron después del 48 fue la guerra de Yom Kippur en el 60, si no estoy mal, 61. Se llama así esa guerra porque pretendieron invadirlos mientras que ellos estaban celebrando su fiesta de Yom Kippur. Y ellos mantienen todavía todo aquello, pero todo eso está alejado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios y mucho menos como el Mesías que Dios envió a salvar al mundo. Ellos están esperando todavía al Mesías. Hay algunos sectores, hay algún sector de los judíos que han aceptado a Jesús a través de la palabra, ahora aceptan toda la Biblia. El judío solamente tiene todavía lo que es los libros de Moisés, los libros de lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento. Hay un sector de los judíos que han aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas y es lo que se conoce como los judíos mesiánicos, pero son una minoría. El pueblo de Israel sigue alejado de Dios, el pueblo de Israel sigue en sus sectores religiosos con la religión judía, pero siguen alejados de Dios, porque la única manera de acercarnos a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Israel está alejado, sí, alejado de Dios, porque quien los lleva al Señor, como hemos sido llevados usted y yo, que es nuestro Señor Jesucristo, ellos lo rechazan aún. Él dijo, yo soy la puerta. Nosotros hemos entrado por él que es la puerta. Ellos aún no. Los que ahora somos hijos de Dios por haber sido engendrados por el Espíritu Santo, haber recibido esta nueva naturaleza, somos los que en la palabra de Dios nos llamamos la iglesia. Y así como Jesús mencionó que el templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, él también mencionó y dijo, yo edificaré mi iglesia. Y es una palabra que usted no la encuentra en todo el Antiguo Testamento. De hecho, la iglesia viene de un vocablo griego que es eclesía, que significa la reunión, el grupo de escogidos. Porque solamente se hace presente a partir de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos nosotros a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, la venida del Espíritu Santo. Jesús había dado unas instrucciones a Pedro y a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, que se estuvieran allí hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Nos damos cuenta nosotros y ahora cobra sentido cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando Pedro visita la casa de Cornelio, que era un gentil con un corazón dispuesto para Dios, que oraba, que había escuchado la voz de Dios cuando le dijo, mande llamar a Pedro, que cuando él llegue les va a hablar. Y entonces recuerden ustedes la escena aquella que Pedro está ya hablando, viene sobre los que estaban en aquella casa, el Espíritu Santo como a ellos en Pentecostés, y dice él mismo, ahora entiendo qué va a impedir que esos sean bautizados como fuimos bautizados nosotros, porque sobre ellos ha venido el Espíritu Santo como vino sobre nosotros. Ahora entiendo, dice el apóstol Pedro, lo que él vio cuando el lienzo que bajaba y el Señor le decía a Pedro, mata y come, Señor, nada inmundo, y él le dice, lo que yo he santificado, no lo llames inmundo, como eran llamados los gentiles anteriormente, haciendo ver, como lo menciona el apóstol Pablo en sus cartas, que de los dos pueblos Dios ha hecho uno solo.
pero el uno solo aún no está unido porque hay un pueblo, que es el pueblo de Israel, el cual no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso ese espacio, ese trato o todo lo que está profetizado con respecto a los tiempos finales de Israel está allí quietico, porque estamos en el tiempo de la iglesia. Y la iglesia comienza con Jesús y terminará el periodo de vigencia de la iglesia el día, como lo menciona el mismo Señor, que se lo revela al apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta que escribe a los tesalonicenses. Ya lo hemos visto, si quiere, por favor, revíselo allí. Primera carta a los tesalonicenses. Perdón, sí, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Por eso, esto nos debe dar tanta claridad que debamos nosotros comprender, por ejemplo, la liturgia del culto, que llamamos culto. Algunas congregaciones cristianas celebran las fiestas de Israel. No es de nosotros. Tienen allá dentro de sus decoraciones el arca del pacto. No es de nosotros. Nosotros estamos en un nuevo pacto, en el pacto de la sangre, no del arca, como por mostrar algunos ejemplos. Celebran la fiesta de los tabernáculos, celebran la fiesta de Pentecostés. Son fiestas judías, no son de nosotros, que los judíos siguen celebrando. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses dice en el capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Quiénes son los que han creído en Jesús? Nosotros, la iglesia. No pueden ser los que no creyeron en Jesús antes de Jesús. Somos nosotros los que hemos creído en Jesús, la iglesia, independiente de la nacionalidad. Aún algunos judíos, como lo acabo de mencionar, han abrazado la gracia de nuestro Señor Jesucristo y ahora hacen parte de la iglesia, porque es a través de Jesús y eso no va a cambiar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note lo que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, Pablo le está diciendo, esto no me lo inventé yo, esto me lo dio el Señor para que se lo diga a ustedes. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Va a haber un momento en el que los que hayan muerto en Cristo, es decir, los que murieron creyendo en el Señor, ¿quiénes son? La iglesia. Serán resucitados. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, noten ustedes que está hablando de la misma entidad llamada la iglesia, solo que unos hermanos ya murieron, otros aún están vivos, pero va a llegar un momento en el que los dos grupos, tanto los que habían muerto como los que están vivos, van a ser reunidos. ¿Qué va a pasar con los que estaban muertos? Resucitarán. ¿Qué va a pasar con los que estén vivos en aquel momento? Serán arrebatados. Dice allí, seremos arrebatados. Juntamente con ellos resucitarán los que murieron en Cristo, todos los que murieron en Cristo desde el día de Pentecostés hasta la fecha en que este evento se dé, todos resucitarán, los que hayan muerto. Y los que estemos vivos en ese momento, seremos arrebatados, seremos quitados. La palabra que se utiliza allí es una palabra que hace mención a que bruscamente sacan de escena, quitan de allí, arrebatados, seremos sacados. Y entonces dice, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire,
No aparece Jesús aquí en la tierra. Por eso no podemos confundir el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, en el arrebatamiento de la iglesia, la tierra no lo va a ver. Los habitantes de la tierra no van a ver a Jesús. Nosotros nos vamos a encontrar con él en el aire, dice acá, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando esto suceda, la iglesia dejará de estar aquí en la tierra. Y a partir de ese momento en que la iglesia deje de estar aquí en la tierra, acontecerá entonces todo lo que Dios ha provisto con respecto al pueblo de Israel, a la nación de Israel, que está descrito una parte en el libro de Daniel y otra parte en el libro de Apocalipsis. Y de eso vamos a hablar en otra oportunidad. En este momento que nos interesa, ya para cerrar, poder comprender la diferencia entre estas dos entidades, entre estos dos escenarios. A pesar de que hay un mismo Dios, hay un solo Dios, una sola fe, un mismo espíritu, pero son dos entidades diferentes, la nación de Israel y la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Espiritualmente pertenecemos a la nación que Dios ha escogido, obviamente, pero eso es espiritualmente. Pero acá pertenecemos a la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, todo lo que nosotros conocemos como parte del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas generales, se les dio a conocer lo que los antiguos nunca conocieron, lo que fue un misterio para ellos, que fue Cristo y la iglesia. Usted y yo pertenecemos a la iglesia y nos movemos en la iglesia que somos, en el cuerpo de Cristo. Por eso, esa claridad nos debe llevar entonces a ser muy claros, muy conscientes de cuál es nuestro papel hoy acá, mientras que estemos en la tierra. Hay muchos que solamente piensan que son iglesia para que Dios los bendiga. Hay muchos que están esperando que Dios los sane, que Dios los bendiga, que Dios los lleve alrededor del mundo, que Dios le haga. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad acá es que así vivamos o así muramos, pertenecemos al Señor y que estamos aquí para responder a un propósito que es de Él, no es mío, es su eterno propósito. Y el propósito de la iglesia, mientras que esté aquí en la tierra, es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esa tarea la tenemos usted y yo. Y eso nos despoja de una cantidad de cosas, mis queridos. Porque es que no es Cristo más las fiestas, no es Cristo, algunos todavía, no es Cristo más la circuncisión, no es Cristo más esto, no es Cristo más, es Cristo. Y Cristo ha sido dado en este tiempo y él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y él no dijo, yo la bendeciré, dijo, yo la edificaré, porque lo que está edificando él es su cuerpo. Y su cuerpo da a conocer quién es la cabeza. Y esa es la tarea que usted y yo tenemos. Damos a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso este asunto, mis queridos, es serio. Es de una magnitud y es del resorte y del asunto de propósito eterno de Dios. No estamos aquí por accidente, no estamos aquí para pasarla chévere, no estamos aquí para que Dios me bendiga, me haga, me lleve, me traiga. Estamos aquí para cumplir un propósito. Y si la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramada en nuestras vidas, hemos nacido de nuevo y hoy se nos abre este entendimiento y podemos comprender en qué piso estamos nosotros pisando, cuál es el escenario en el cual nos estamos moviendo, eso nos llevará también a ser responsables del cumplimiento del propósito por el cual Dios aún tiene a la iglesia acá, a la cual usted y yo pertenecemos. Un día no va a estar y todas las cosas van apuntando a que el tiempo se está acercando. Hay quienes, y no digo que no lo hagamos, sí, hagámoslo. Oran por la paz en Israel. No va a haber paz.
hasta que aparezca por allá un personaje llamado el Anticristo, que va inicialmente con un tratado de paz a traer paz a toda esa región, pero que pasados 3 años y medio traicionará su palabra, invadirá, dañará, matará. Ahí es donde viene y aparece Mateo 24, cuando el Señor coge y le dice, cuando escuchen ustedes acerca de lo que va a suceder allá en el templo, la abominación desoladora. No, me quedan 2 minutos. Estaba preocupado ya. Mateo 24 dice, por ejemplo, la pregunta que ellos hacen, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Noten que está hablando de su venida. El arrebatamiento no hay venida. Eso es posterior. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Que hace 2 años empezó una guerra en Ucrania y las consecuencias a nivel mundial ahí están. Hace 15 días comenzó una guerra en Israel y en respuesta a ese ataque, legítimamente Israel dice, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Ya las naciones vecinas, si usted hace eso, intervenimos nosotros. Ya Estados Unidos entonces dijo, si ustedes intervienen, nosotros intervenimos. La locura esto. Aquí está dicho por el mismo Señor Jesús. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero ojo a esto, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y aquí es donde también debemos ser nosotros responsables frente a lo que nosotros somos como hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo claramente en Romanos capítulo 12, que lo hemos venido trabajando todo este año. Yo nunca me imaginé que nos fuéramos a demorar todo este tiempo hablando de esos versículos. No os amoldéis a este siglo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Todos estos acontecimientos están para después de la salida de la iglesia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, hace referencia a Jerusalén y al templo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, por eso tenemos que ir allá a revisar, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea, pasados esos 3 años y medio de paz, todo tranquilidad, todo vendrá este tiempo de la abominación desoladora. Entrarán, profanarán el templo, sacrificarán allí lo que nunca debió haberse sacrificado. Aquel personaje toma posesión de ese lugar y dice, yo soy Dios aquí en la tierra, no hay necesidad de más sacrificio, no hay necesidad de más templos, no porque ya estoy yo acá, no hay necesidad de nada de eso. Dicen, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Note que no dice oren para que esto no pase, sino oren que para que cuando pase, al menos no sea en invierno, porque va a suceder. Porque habrá entonces, verso 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Serán 3 años y medio donde los 21 juicios que están establecidos en Apocalipsis serán soltados sobre la tierra. Y si aquellos días no fueran acortados, son 3 años y medio nada más, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, usted podrá seguir leyendo allí. Noten la diferencia que hay entonces entre las cosas que se dicen para Israel y las cosas que se mencionan para la iglesia. Ese es el otro objetivo de estas dos clases que hemos tenido, diferenciando a Israel de la iglesia. Por eso no podemos nosotros asumir cosas que pertenecen a Israel. Por el contrario, por causa de nuestro testimonio, ellos deberían estar asumiendo al Cristo que hemos asumido nosotros o del cual nosotros hemos sido llenados con su espíritu. Y eso nos debe traer claridad entonces no solamente frente a liturgias, frente a cultos, frente a oraciones, frente a algunas cosas que se hacen, sino ante todo frente a la responsabilidad que usted y yo tenemos de manifestar a nuestro Señor Jesucristo mientras que la iglesia esté acá. Dos formas de ya no tener la obligación de compartir a Jesús. Una, que muramos. Ya pues estaremos con Él, ya no. Otra, el día que la iglesia sea sacada. Mientras que pasa una cosa o pasa la otra, nuestro deber es posicionarnos donde estamos, arraigados y cimentados, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dos, dándolo a conocer. Dándolo a conocer. Noten que yo no menciono muy frecuentemente hablemos de Él. No, démoslo a conocer con nuestras vidas, con nuestros hogares. Que usted, por eso la palabra menciona el hogar. Que usted y su casa que sirven al Señor sea quien lo muestre a Él. No solamente usted cuando esté solito, pero su casa solita también muestra a Jesús. Sus finanzas, sus relaciones personales, su desempeño laboral, la manera como toma las decisiones, la sabiduría que hay en su corazón cuando da un consejo, cuando habla, cuando decide las cosas. En eso nos diferenciamos de aquellos que no tienen a Jesús. Y ellos observarán que hay algo diferente y no es algo, es alguien. Es Cristo morando en cada uno de nuestros corazones. Mis queridos, honrando el tiempo, vamos a dejar allí. No sin antes invitarles a que hagamos un repaso de todo esto, leamos ahora bajo esta perspectiva. Leyeron ya juiciosamente prácticamente Génesis. Yo les invito a que puedan ustedes leer los libros de Éxodo. Bueno, creo que lo conocemos. Josué, cuando reparten la tierra, los libros de los reyes, las crónicas, para darnos una idea más profunda de lo que es Israel, pero a la vez podamos nosotros ahora con esta perspectiva, y bueno, la invitación sería después de que leamos eso con respecto a Israel, comenzar a leer las cartas paulinas y las cartas generales posteriormente. Que las cartas paulinas inicialmente, con la perspectiva de que ellas le hablan a la iglesia. Mencionan cosas de Israel, como pasa en la carta a los Romanos, por ejemplo, en Gálatas también. Pero es todo el contenido que la iglesia debería conocer con toda claridad y que nos posiciona, que nos alimenta, que nos hace ver con toda claridad. No solamente lo que usted y yo somos en Cristo, sino lo que hemos sido llamados en Él y para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos este espacio, Señor, porque haces realidad, Señor, con estas tecnologías que los vientos son tus mensajeros, porque sabemos que al igual que nosotros hemos sido edificados con tu palabra en esta noche, Señor, así muchos podrán serlo también a través de tu palabra, pero a través, Señor, de la grabación de este espacio, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias porque tu palabra no encuentra límite para ser entregada, para ser impartida en el corazón del hombre, Señor. Gracias. Gracias porque ella nos alimenta. Gracias, Señor, porque ella es consuelo para nosotros. Sabemos el consuelo que trae a nuestras vidas, Señor, conocer con toda claridad lo que hoy realmente somos en ti, Señor. Gracias. Pero también
Nos alimenta tu palabra, nos edifica, Señor, pero también nos hace mayormente responsables de lo que hemos recibido por gracia y de la posición que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos fortaleciéndonos cada día más y permitiendo, Padre Santo, que nuestras vidas cumplan a cabalidad con la tarea de dar testimonio de ti, Señor, de poder evidenciar al Cristo que un día fue impartido en nuestros corazones y que ha venido creciendo diariamente y seguirá creciendo, Señor, porque ya no dice tu palabra, Señor, que ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, sus casas, sus familias, sus hogares, por todos los que a futuro podrán ver, Señor, esta grabación, Señor, porque estamos completamente convencidos, tu palabra correrá también libremente al interior de cada vida, de cada corazón, así como lo ha hecho en la nuestra esta noche, Señor. Todo para gloria tuya y bendición nuestra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén.